Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Gracias a Dios es viernes. Es día 9 de diciembre del año 2022 y les saludamos sus amigos. Aquí está, miren, Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, muy bienvenidos a este rico café con Saldaña. Este es el programa número 42 de la segunda temporada y pues nos llenamos de agradecimiento con ustedes y le damos la bienvenida con la canción que habla de Tijuana y que con la imagen de Guillermo Sánchez Memus, así es recibida toda la comunidad que venga de donde venga a Tijuana. Adelante. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Y la amamos con mucho cariño. Como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana. Y fíjense qué bonito es en esta era digital, en donde lo virtual ya tomó el mando, tener presencia desde muchos lugares y que nos estén participando información deportiva de último momento. Tarcisio Villarroel Hernández, que es fanático del fútbol, nos dice que perdió Brasil. ¿Qué tal? Perdió Brasil. Humberto y Felicidad Silva dice que perdió Brasil. ¿Cómo que perdió Brasil? Y entonces ya América ya no va a ganar la Copa. A Rafael Amaral, muchísimas gracias, estimados amigos, porque el día de hoy vayan grabándose este nombre, porque es un personaje extraordinario. Es una dama y ella es Marta Guadalupe Álvarez Romero, doctora en psicología, es también doctora en licenciatura y maestra de psicología y tiene un espacio de especialista como familiar
sistemática y es una artista visual. A mi estimadísimo amigo Roberto Santana, compañero de la prepa UABC en aquella primera generación, somos primera generación, pues lo recordamos con mucho cariño. Este lugar ya ha tenido aquí a Tarcisio Villarruel, ha tenido a Rafael Amaral. Roberto, estás invitado, licenciado, maestro y demás. Este es tu espacio. Y el día de hoy vamos a platicar de historia de familias y le damos la bienvenida a Marta Guadalupe Álvarez Romero. Doctora, muy amable por estar aceptando esta invitación. Adelante. ¿Qué le parece a usted Historia de Familias Tijuana? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy halagada de estar aquí. Pues muy interesante. Creo que es un programa donde hace pues mención y reconocimiento pues a las familias de Tijuana, a los que hemos llegado, que no, a lo mejor no somos originarios de nacimiento, pero pues ya somos de corazón, ¿no? Tijuanenses. Y fíjese que de corazón, ¿qué le parece el inicio de la canción y la imagen de Guillermo Sánchez, que así nos recibe Dios, así nos recibe Tijuana? Tarcisio, la doctora que estás preguntando, que es nada más que Marta Guadalupe Álvarez, tiene una habilidad para pintar extraordinaria, pero ha hecho una vida también extraordinaria. Su currículum es extenso, así. Y vamos a irnos al meollo del asunto. Tijuana, historia de familias. Platíquenme de su mamá, de su papá, y cómo fue caminando y teniendo esa encomienda de vida. Bien. Adelante. Pues mi papá, Raúl Enrique Álvarez González. Raúl Enrique Álvarez. Él fue contador, ya no está con nosotros, pero él fue contador público. Mi mamá, Natalia Romero Campos, ella en ese entonces estudió comercio, y bueno, ambos ya lamentablemente ya no están físicamente con nosotros, conmigo, pero de corazón ahí están conmigo, siempre acompañándome. Y usted recibió educación primaria, secundaria, preparatoriana. ¿Y cómo fue conociendo que Marta Guadalupe Álvarez Romero iba a hacer algo para servir? Porque tiene libros, fíjate, Roberto Santana, qué bueno que te haces presente, porque la doctora tiene varios libros que trae, porque su arte gráfico es extraordinario. Pinta bellísimo. Nada más les voy a enseñar. Vamos a empezar con la muestra más interesante. No, póngala para que vean ustedes qué joya de trabajo hizo. Dice que la doctora se oye muy bajito. Entonces, fíjense con qué bonito está el meollo de la persona que está por fuera, para que levantemos la voz. Este es ¿qué es? Adelante, doctora. Es un dibujo, bueno, es la copia de un dibujo hecho con lápiz y colores, y fue para un concurso que se realizó aquí en Tijuana, que se llamaba Dibujando la Historia de Tijuana. Dibujando la historia de Tijuana. Y la encomienda era mencionar sobre todo los monumentos que tenemos, ¿no? Entonces, pues, siempre cuando entro a un concurso de estos, me gusta estudiar, ¿no? De qué se trata, qué es la historia, empaparme un poquito de cómo esta historia de Tijuana podía yo traspolarla a una historia en imágenes. Entonces, lo primero que encontré fue donde se mencionaba por primera vez a Tijuana, a Baja California. Entonces, en la historia lo que decía era que cuando llegan encuentran Amazonas,
y que era una tierra muy rica en oros, entonces eran amazonas con collares de Se habla de oros. Calafia y de todo eso. Sí, y, ajá, Fíjese que está hablando usted de historia y resulta que se hace presente Jorge Martínez Cepeda, que nada más y nada menos es quien fundó en Tijuana la universidad en la rama de historia. Es el fundador del Instituto de Investigaciones Históricas UABC. wow, muy bien. Un saludo para él. Un saludo con mucho cariño. Pues de ahí a las misiones, ¿no? Como llegaron, aquí están. Las misiones. Las misiones. Y luego aquí está, pues, la Baja. Y La con Baja todas California. las etnias que estaban ahí, ¿no? Los guaycuras, los monquis, los perirú, algo así. Está. Sí. Y esta parte de aquí habla de ya de Aguacaliente, ¿no? Cómo se funda. Y esta imagen que ven aquí yo la lo reproduje en dibujo, pero era de parte de un póster, obviamente de ese entonces, donde también aquí decían Tijuana, Tijuana, Tijuan, Tijuan, hasta llegar a lo que era Tijuana, ¿no? Posteriormente tenemos este monumento que coloquialmente lo conocen con como las tijeras, pero el otro día que platicábamos representa dos culturas, ¿verdad? Así culturas. Es, que son las dos culturas. Fíjate que dice Tarcisio Villarroel Hernández, vamos a estar transmitiendo la información para que la conozca, doctora. Dice, qué bonito dibujo, que haga un póster de esos con jugadas futboleras del balompié en Tijuana. Estaría muy bien, sería muy interesante, claro. Pues ya está la encomienda y ya oíste que a lo mejor lo hace. Sí. Y bueno, seguimos lo de Aguacaliente. Esta representa el Secut y al mismo tiempo pues el High Alive, el reloj de la catedral. En ese momento del concurso pues estaba lo de Tijuana Innovadora, el faro de playas, UABC, obviamente, y aparecen los cholos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que hablando de fútbol, fútbol, pasaba a primera división, entonces había un revuelo en Tijuana, ¿no? Entonces por eso los incluí. Y aquí jugando están, si seguimos estas páginas, aquí hay una cerca que representa ahí un mar, que representaría pues la división en playas, ¿no? Que yo tengo el gusto de vivir en playas y pues esta es una imagen que vemos cotidianamente, ¿no? Esta es parte del trabajo de quien está presente en este programa, que es el programa número 42, segunda temporada, es la doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero, y estamos hablando de cómo fue caminando su vida gracias a que Raúl Enrique, su papá, y Natalia, su mamá, pues, ¿cómo se conocieron tus papás? Se conocieron en Acapulco, Guerrero. Entonces eres de Acapulco. Yo nací en Acapulco. ¿Qué día? El 21 de noviembre. Acaba de pasar tu cumpleaños. Acaba de pasar mi cumpleaños, sí. Entonces, fíjate, desde Acapulco llegaste a Tijuana. ¿Cómo fuiste caminando de Acapulco a la universidad y luego a Tijuana? Pues yo estudié hasta la preparatoria en Acapulco, en Acapulco Guerrero, y luego mi intención primaria era estudiar medicina. Entonces me mudo a casa de mi abuela a la Ciudad de México y empiezo la carrera de medicina en la Universidad La Salle. Estudié 3 años, pero pues la vida cambia y me da giros, entonces me casé, tengo 3 hijas, 2 hijas y un hijo, y viví unos años en Tijuana, en México. Mis padres se mudan siguiendo a mi hermana aquí a Tijuana. Mi hermana es la licenciada Ana Laura Álvarez Romero, ella vivía ya aquí, ellos se vienen para acá. Ella llegó antes que tú. Ella llegó antes que yo. ¿Cuántos hermanos son? Somos nada más mi hermana y yo. Yo soy la mayor, ella es 1 año 7 meses más chica que yo. Agradecemos la presencia también de la licenciada Mélida Ojeda López, y como una cosa me lleva a otra, permítame decirle a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que en este tan especial momento van
a unir tres personas. Primeramente, la doctora aquí presente, Marta Guadalupe, y luego vamos a estar oyendo a Enrique Elliot hablarle a la maestra Josefina Rendón Parra con la imagen de quien es la fundadora de un asilo que se llama San Vicente de Paúl. En este momento te voy a presentar a la señora María Rubio de Sandoval y escuchamos a Enrique Elliot dedicarle a la maestra Josefina Rendón Parra. A la profesora Josefina Rendón Parra. Aunque la historia la omita a esta mujer que hizo historia, y aunque sin pena ni gloria su nombre nadie repita, hasta el corazón se asombra cuando a doña Josefina, tan tijuanense y divina, por azar alguien la nombra. Mujer de historias que invita en la escuela y en la farra, que la historia se repita en la pluma o la guitarra, porque es Josefina Parra nuestra historia completita. Es Josefina Parra, Josefina Rendón Parra, historia completita. Y de eso se trata este espacio, de estar recordando, haciendo eco de ese pasado para decirle a una sociedad que es la nuestra, Tijuana, que aquí hay personas como, por ejemplo, la imagen de la señora María Rubio de Sandoval que están viendo ustedes, que habla de lo que es una personalidad importante. Buscar hacia los viejitos un asilo. Entonces, ella, la señora Josefina Rendón Parra, al igual que María Rubio de Sandoval, y quien está aquí con nosotros, la doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero. Y agradezco también la presencia de Rosa Hernández Reyes, que nos manda saludos. ¿Qué le parecieron estas palabras de Enrique Elliot? Un hombre a una dama. Muy, muy, muy bonito. Creo que es muy grato oír cuando reconoces los méritos de una persona y no tanto de su currículum, sino de la calidez humana, ¿no? El poder pensar en los demás y dar tu vida ayudando a otros. Sí. Entonces, ya con su hermana aquí en Tijuana, ella también es profesional. Ella es profesionista, ella es abogado. Ella es abogado, Sí. Y ustedes deciden venirse a Tijuana. Me vengo para acá como a buscar, pues, cobijo de familia. Mis padres estaban aquí, mi hermana aquí, y mi papá fue el primero que me dijo, pues yo no había terminado la carrera en ese entonces de medicina, pero me dice, había empezado a estudiar arte, siempre desde niña me encantó dibujar. Mi época fue nos pedían comprar estampitas para todas las tareas, y yo compraba, pero nunca las pegaba, las dibujaba, las copiaba, me gustaba. Y no encontré clases en ese entonces en Acapulco, no encontré un maestro que tuviera para dar toda la técnica y eso. Y se quedó ahí, latente. Cuando llego a México, ya casada, ya mis hijas entraron a la primaria, tengo tiempo para mí en las tardes. Digo, creo que es el momento de retomar lo que yo quiero hacer. Y entonces tengo la fortuna de entrar con un afamado pintor, el maestro Gustavo Alanís, que ya falleció. Vamos a puntualizar. Gustavo Alanís le dio en su momento a la doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero los primeros pasos para una vida extraordinaria, porque agradezco la presencia del licenciado Sergio Paúl Benítez, también aquí presente, pero ustedes están viendo, queridas amigas, queridos amigos, a una extraordinaria dama. Mira, Mélida Ojeda López tuvo una relación muy cercana con el maestro Barrona, que seguramente lo conociste. Entonces, estamos hablando de Diana Cadín. Muchísimas gracias, porque empezaste a estudiar en San Carlos.
Él era de San Carlos, él era maestro, él fue egresado de San Carlos. Alanís. De hecho, es un acuarelista muy reconocido. Sus obras se encuentran en el Museo de la Acuarela en la Ciudad de México. Y yo entro con él, como decíamos en algún momento, por esas diosidades, porque él ya no recibía alumnos, pues ya tenía 16 años con su grupo, pero resulta que el hermano mayor de mi mamá había estudiado en la Academia de San Carlos también, y eran amigos. Él no se dedicó por azares del destino, él cambió hacia otro giro, tuvo otro giro, y dejó la pintura en ese entonces. Pero cuando yo le comento que había conocido, sabía de este maestro que estaba ahí cerca, porque era paisajista él, y le doy el nombre, me dice, espérame, ahorita te hablo. Y a los 5 o 10 minutos me habla y me dice, te va a recibir. Era amigo de mi tío, así entró yo. Y él, pues, viniendo de la academia, pues nos enseña desde primero lápiz, carboncillo, tintas chinas, oil pastel. Vamos a hacer todas las técnicas. Vamos a ser lentos para captar esto. Empezamos con lápiz. Con lápiz. Y luego después era carboncillos. Y luego carboncillo. Luego era técnicas mixtas con estos que técnicas mixtas con inclusive tinta china. Tinta china. De ahí pasábamos al oil pastel, que es como si fuera una crayola aceitosa. Entonces empezábamos con esa. De ahí ya nos daba permiso de pasar, pero primero el dibujo. Eso sí, antes de empezar el color, dibujo. Pues ahí vienen muchas preguntas. Si vamos a empezar a dibujar, ¿cómo empiezas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? ¿Vas a ver algo y lo copias? ¿Lo ves? ¿O cómo sale de la imaginación un dibujo? Bueno, lo principal para él, que nos decía que era lo que se hacía en la academia, era el dibujo. El dibujo era la base, ¿no? Era la técnica, saber la técnica. Entonces, él no nos dejaba tocar colores hasta saber dibujar. En sí, el dibujo es bien interesante, porque Adelante. El dibujo viene como información genética en todos los seres humanos. El dibujo viene como información genética en todos los seres humanos. No importa desde el inicio del hombre hasta el momento actual. Nuestros dibujos, siendo niños, son idénticos a las pinturas rupestres. Los dibujos, siendo niños, son idénticos a las pinturas rupestres. Sí, empezamos visualizando con círculos, figuras geométricas, círculos, triángulos, cuadrados y rayas. Círculos, cuadrados, triángulos y rayas. Así es. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, esto lo vemos que es un lenguaje universal, el dibujo, ¿no? Entonces, el dibujo es un lenguaje universal. Quiere decir que los chinos, los rusos, los gringos, los sudamericanos, todos dibujan, y ese es el lenguaje universal del hombre. Ahora, en estudios que también se han hecho, ya viendo a la neurociencia y todo esto, se vio también que al mismo tiempo que dibujamos, cuando hablamos de emociones, o sea, vienen también implícitas. Se hicieron estudios en lugares donde no llegaba ni la televisión, ni ningún tipo de red social, incluso totalmente alejados de la civilización, y el estudio era llevar unas fotos de diferentes expresiones faciales y que ellos pudieran reconocer de qué se trataban, y es algo que también viene implícito de manera genética. Y como en esta plática una cosa me está llevando a otra y se trata de una charla, doctora, usted es psicóloga y está hablando de emociones, y en este camino, como pintora, como artista plástica, y como yo soy hombre y usted es dama, yo le pregunto, en esas emociones, en esos sueños, ¿quién pintó primero, el hombre o la mujer? Yo creo que fue igual, o le voy a decir por qué. Porque algo que distingue al dibujo fue la liga de que la primera vez que un hombre de las cavernas trazó una línea con carbón,
¿no? Porque era lo que se usaban, carbón o hojas o animales para hacer tonos, ¿no? O tierra, porque era con lo que se pintaba, tonos tierra. Con la primera vez en los estudios del cerebro que el hombre trazó una línea, se empieza a desarrollar la inteligencia humana. Lo repetimos. Fíjese que dicen que está interesantísima esta charla. Agradecemos a Alfredo Telles de Sales, porque en ese rasgo que usted acaba de hacer, en el cual tenemos que repetir el mensaje para que quede primero con la raya y luego, como todo, la emoción. La emoción. Entonces, cuando el hombre pinta la primera raya, se da cuenta que lo que tengo aquí en mi mente la puedo proyectar a través de mi trazo, ¿sí? Y empieza el desarrollo del cerebro, porque empiezo a ver, porque simplemente un ejemplo, ¿no? A nivel mundial, los niños empezamos a dibujar el sol como círculo y rayas. ¿Quién nos lo enseñó? Nadie. ¿Quién nos enseña a ser un hombre de círculo y palitos? Nadie. Viene acá adentro en la información. Adentro en la información, en el cerebrito, viene el círculo y la raya y se pinta el sol. Así es. Entonces, ¿cómo empezamos? Me regreso a la pregunta. ¿Cómo empezamos con el dibujo? Regresamos a esa etapa cuando visualizábamos con figuras geométricas para poder... ¿Qué pasa? Mientras vamos creciendo, nos volvemos más complicados en todos los sentidos. Hasta al ver. Si yo voy a dibujar algo, ya estoy viéndole los detalles y digo, ¡oh, qué complicado está! Pero si yo le digo a un pequeño, dibújame lo que sea. Había un ejercicio que yo hacía con niños de diferentes edades, desde chiquitos a adolescentes, y era cerrar los ojos y cada uno tenía que visualizar un animal, decirlo en voz alta, y los otros hasta visualizarlo lo tenían que dibujar, ¿no? Y la sorpresa era que mientras más pequeños cerraban los ojos y les decía a alguien, un elefante, y los pequeñitos decían, un elefante, inmediatamente. Mientras más grandes, tenemos que pensarlo más, visualizarlo más, porque ya vemos todos los detalles. Y el niño pequeño lo ve en figura geométrica y lo puede trazar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando estamos empezando a lo que es los primeros trazos. Posteriormente, si hablamos de emociones, tenemos que ver que las emociones, otro dato muy interesante, las emociones de los seres humanos inician en el vientre de nuestra madre. Los primeros estudios del cerebro decían que, voy a tomar servilletita, que nuestro cerebro nacíamos blancos, como una hoja en blanco, decían. Nuestro cerebro viene en blanco y conforme vamos teniendo vivencias, vamos escribiendo nuestra propia historia. Vamos a hacer un paréntesis con esta tan interesante charla, porque este programa, que es el número 42 de la segunda temporada, tiene varias sugerencias. Me dice Miguel el Tapatío, oye, hay que hablar de los patrocinadores del Rico Café con Saldaña, porque son gracias a ellos los que nos dan alimento, entonces nos dan comida. Entonces hablamos de Alejandro Rodríguez Trivis, que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava. Alejandro Rodríguez es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana y él nos apoya. Número 2. César Casa de Estrehuerta. César Casa de Estrehuerta nos dice Autos Londres y él también nos apoya. Armando Abaquián Gámez, Hotel César, la cuna de la internacional ensalada César. También tenemos el apoyo de Circo del Mármol. 33 años, misma razón social. Quiere decir eso, que no anda de tranza. Misma razón social, Circo del Mármol. ¿Dónde está? En Paseo de los Héroes, frente a la Glorieta Cuauhtémoc. Ahí está, en pisos y azulejos, los mejores precios de ambas California. Y el teléfono 664-684-9490. Entonces,
Dice Miguel el Tapatío que también la sugerencia de que se compre en Tijuana, que el dinerito que gastas tú, que gasta ella, lo hagan aquí en Tijuana, los mercados sobre ruedas, los swap meets, en el changarrito de la colonia, en el changarrito de la calle, que se gaste el dinero en Tijuana, que se plante un árbol. Fíjense qué interesantes proyectos, propuestas. Otro de los proyectos, de las propuestas, es que se respeten los señalamientos de tránsito, porque las gordas, los flacos, los altos, los chaparros, nos pasamos los altos y no se vale. Que se ponga la basura en su lugar. Propuestas. Y como estamos hablando de emociones, fíjense todo lo que les dije antes. Con esta plática, la doctora nos está hablando de emociones, de dibujos. Y la otra propuesta es que se aprenda a jugar ajedrez. Porque el ajedrez tiene una regla única. Pieza tocada, pieza movida. ¿Qué significa eso? Que antes que decidas hacer algo, reflexionar, porque ¿qué tal si? Pero ¿qué tal si no? Entonces, de esa manera, estas son las sugerencias, propuestas y demás de este programa. Vamos a ver en este momento el trabajo a través de libros, a través de todo lo que ha hecho la doctora, que, fíjate, ganó el camino a Brasil. Ya perdió Brasil, ni modo. Muchas gracias, Humberto, y felicidades, Silva. Adelante. Doctora, ¿qué le está pareciendo esta plática? Muy bien, muy interesante. Pues estamos en el tema que me apasiona, así que ¿qué le puedo decir yo? Continuamos con ese tema, sí, de las emociones, de los sueños. Sí. ¿Usted tuvo sueños de niña? Sí, claro. ¿Y se claro. realizaron? Sí. Y uno sí, de ellos sí. es ser pintora. Ser pintora. Pues le decía, entonces las emociones vienen del vientre materno. Las emociones que haya vivido mi madre fue desde el momento de la concepción, y van a impactar en mi personalidad, en lo que soy, ¿no? Entonces es un tema muy amplio y muy interesante también, pero a lo que voy. Entonces, nosotros no nacemos como hojas en blanco, traemos información genética, nuestras células tienen memoria emocional. Entonces, a la hora que proyectamos a través de nuestros dibujos, proyectamos esa parte de manera inconsciente. Entonces, el dibujo, ahí es donde doy el giro. Tuve muchos años llegando a Tijuana. Mi padre fue el que me dijo a dar clases de pintura. Pues mi carrera la había truncado y empezó a dar clases de pintura. Tuve la bendición de tener muchos alumnos, algunos actualmente con carreras dentro del arte. Llegué a tener más de 70 niños como alumnos, exposiciones cada año nos abrían las puertas en Real del Mar. Entonces, mi vida pues va en ese aspecto hasta que mi hija, Mariana Morales Álvarez. ¿Cuántas hijas tiene? Tengo 3. ¿3? Marta, Mariana y Antonio. Marta, Mariana y Antonio. Sí, Marta es química farmacobióloga con orientación a farmacia precisamente, y ella es la que está siguiendo ese gusto por el arte. Mariana es psicóloga y Antonio es médico. Vamos a agradecerle los saludos al licenciado Julius Valderrama, a Juan José Cabuto, ingeniero, y también al licenciado Pablo Cosío Palacios, porque de esta manera los invitamos a que compartan este trabajo, porque está con nosotros nada más y nada menos que una extraordinaria pintora, artista plástica, y trae libros, porque en estas emociones hay padres con valor. Así es. Y hay otro que se llama Con los dedos en la puerta. Natalia Guzmán, muchas gracias.
Platíquenos, por favor, de cómo ha estado usted perpetuando a través de esos trazos pinturas extraordinarias. Pues nuevamente el gusto, y llegando aquí fue a Tijuana cuando empiezo a dar clases y empiezo a pintar, y curiosamente fue también la primera vez que entro a un concurso de pintura, en los concursos que hacía L.A. Cheto, y pues gané primer lugar. ¿Con L.A. Cheto? Con L.A. Cheto ganó primer lugar, en la primera vez que yo entraba a un concurso. Y pues de ahí se desarrolla mi carrera como artista. Y le comentaba, cuando mi hija Mariana decide entrar a psicología, ella es la que me anima: mamá, te quedaste nunca con tu carrera, pero ahorita puedes, te va a encantar. Siempre el miedo, ¿no? Después de tantos años de no estar en un salón de clase, empezó mi carrera como psicóloga y con todo esto que he logrado a los 48 años de edad. ¡Ah, caray! Sí. Terminó. Fíjese que qué buen detalle. Cuando nos dicen que pues ya para qué, ¿no? Ya juntos cerca de los 50, ya para qué, pues nunca es tarde. Yo me había prometido a mí misma el no decir, me hubiera atrevido. Y ya me hubiera. Dicho, no existe esa palabra. Dije, voy a entrar y a ver qué pasa. Fíjate que está con nosotros Eduardo de la Peña y nos manda muchos saludos. Eduardo, la artista plástica, la doctora aquí presente, que es Marta Guadalupe Álvarez Romero, pinta de lo mejor. Ellos tienen un negocio en donde ofrecen muchísima cosas artísticas. Okay. Entonces, ojalá que se interesen en ver tus pinturas, porque platícanos por favor con ellas, son extraordinarias, pues son ganadoras de concursos. Así es, sí, entonces ellos también me han invitado. O sea, mi carrera iba muy hacia el arte nada más, sin embargo, de repente pues se me abre esta hermosa puerta. Ya, adelante, ya se reanudó la señal, platica. Bien. Pues entré a varios concursos y pues me he llevado premios. Tuve exposiciones en San Diego, me han invitado en San Diego también. Sí, claro. En México, cuando estuve estudiando, dimos muchas exposiciones con el maestro. Alanís. Ahí fue con el maestro Alanís. Y posteriormente ya aquí empezó a dar clases y mi carrera como artista, ¿no? Sin embargo, decía, ¿no? Se me da esa oportunidad de entrar a este hermoso mundo de la psicología cuando mi hija entra a estudiar y me invita a ella. De hecho, fui compañera de mi hija durante toda la carrera y recibimos con toga nuestra terminación de la licenciatura. Fue juntas. Las dos juntas. Bravo. Sí. Fíjate qué bonito detalle, que no cabe duda que Historia de Familias es Tijuana. Y eso me lleva a dos preguntas. Por ejemplo, en el caso de la psicología y el arte, el rostro de una dama, el rostro de un hombre, las manos de un hombre, las manos de una dama, los pies, el cuerpo, ¿cómo va uno entendiendo mejor el ser humano a través de la psicología por un lado y la pintura o el dibujo por otro? Ok, por ejemplo, por medio del dibujo podemos representar, porque siempre va a ser una representación del artista. O sea, no vemos eso de que todos vemos lo mismo, no es cierto. Todos interpretamos una realidad. O sea, no vemos lo mismo. No vemos lo mismo. Simplemente ahorita, con el partido que está terminando, ¿no? Te puedo asegurar que los que le iban a Brasil te van a decir que jugaron, que el partido estuvo muy malo, cómo es posible que perdieron, pero los que le iban al otro equipo están felices. Y habrá gente que no le interesa el fútbol y ni siquiera haya aprendido, porque no. Entonces, un mismo evento lo percibimos diferente, de acuerdo a nosotros mismos, cómo lo interpretamos. Entonces, así es el dibujo y así es el arte y así es el pensamiento humano. Así es, una interpretación de nuestra realidad. Y hay contaminantes. Y dentro de los contaminantes son las emociones. Entonces, si yo estoy
bien físicamente, emocionalmente, pues no va a haber día que me parezca feo, porque lo que voy a pensar es que estoy viva y lo estoy disfrutando. Pero si yo ando con tristeza o depresión, voy a decir, qué feo día caluroso, o qué feo día con lluvia, cuando los días no son feos, es como lo interpreto. Fíjate que agradecemos también la presencia de Ramón Camacho Soler. Está con nosotros la doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero, y quiero resaltar que tiene varios libros en el cual pudieras hablar de ellos, porque aparte das terapias a través a través del arte. Terapias a través del arte. Eso es el meollo de esta charla. Sí. Y aquí están los libros que hablan de eso. Sí. Padres con Valor y la demás. Adelante. Padres con Valor es un manualito que salió con la maestra Norma Esquivel en DINCA, la Dirección Municipal contra Adicciones, y era hablar, padres con valor. ¿Con valor de qué? De enfrentar situaciones que se están viviendo con sus hijos pequeños o adolescentes, con situaciones de riesgo, ¿no? Que desafortunadamente los llevan al consumo de sustancias, de marihuana o de alcohol o de tabaco, ¿no? Entonces, la finalidad de y se daban también como talleres ahí en la dirección, era para que supieran cómo enfrentar, cómo conocer qué es lo que pasa en un hogar cuando pues las adicciones se hacen presente. A mí me tocó, como psicóloga familiar sistémica, precisamente me tocó en esta parte hablar de a qué se le llama dinámica, qué es la dinámica familiar. Y la dinámica familiar es la forma en que cada familia organiza su movimiento en casa, cómo se manejan las actividades. Entonces, aquí algo que se les enseña que es muy importante, normalmente nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos enseña a ser papás. Lo vamos aprendiendo en base a ensayo y error, como todo lo que aprendemos. Ensayo y error. En todo lo que aprendemos los seres humanos es así, ¿no? Te dijeron de pequeño, no metas la mano a esa vela, te va a quemar, no la metas. ¿Y qué era lo primero? Pues era quemarnos, ¿no? ¿Y la pintura también es lo mismo? La pintura es lo mismo, tenemos que empezar, todos podemos pintar, dibujar. ¿Qué es la diferencia? Aquí tenemos que hablar nuevamente del cerebro. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, derecho y izquierdo. El derecho es la creatividad, la imaginación, la fantasía, los sueños. El izquierdo es lo lógico, lo que le llamamos cuadrado, ¿sí? Entonces, yo puedo traer la información, pero si mi lateralidad es más izquierda, me voy a ir más por la historia, por la geografía, por todo lo que es las leyes, todo esto. Si mi hemisferio más dominante es el derecho, entonces me voy por el deporte, por la música, por la poesía, por todas estas áreas. Ahora, en este transcurso del estudio del cerebro, se dieron cuenta que no debemos trabajar únicamente con uno más fortalecido que el otro, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis para que disfrute un sabroso trago con un rico café con Saldaña. Muchas gracias. Entonces, se dieron cuenta que normalmente, y nuestra educación sobre todo, se enfoca mucho a la lateralidad izquierda, a lo lógico. Apréndetelo de memoria, a ver, repítemelo. No lo entendemos. Eso cuando estudié esta vez me entendí ya grande, dije, no es aprendértelo, es entenderlo. Y me fue muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que nuestra cultura es desarrollar más el hemisferio izquierdo, ¿sí? En otras culturas, como en Asia, desarrollan ambos y sobre todo le dan mucha importancia al derecho. Los niños chiquitos de 4 o 5 años ya meditan, ¿sí? Se sientan a meditar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la pintura? Con la pintura podemos nivelar, saber qué hemisferio, la pintura y la terapia, ¿no? Entonces se dieron cuenta, muchos de los que estamos aquí nos acordaremos que en la escuela nos hacían un examen de coeficiente intelectual, porque entonces era muy importante saber
cuál era tu coeficiente intelectual, y eso te hacía el más inteligente, ¿no? Se dieron cuenta que no era así, que la inteligencia de coeficiente, de razonamiento, con una muy mala inteligencia emocional, esto no funcionaba. El ejemplo que ponían entonces, decían, un piloto aviador, se sabe la técnica exacta, ¿no? Pero sin embargo, decían, venía volando, y entonces eran los motores, las hélices con motores, ¿no? Y decían, se empieza a parar un motor o se empieza a incendiar, y si el piloto no manejaba sus emociones, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando no manejamos nuestras emociones y vas a tener que dar Reacciona. una clase? ¿No? Si no las manejas, te paralizas, te bloqueas y lo que sabes te queda en blanco. Pero si tú sabes manejar tus emociones, logras aprovechar todo ese conocimiento y buscar cómo voy a resolver en este momento esta situación que a lo mejor que está fuera de control, ¿no? Entonces, a través del arte, lo que vamos a hacer en la terapia es fortalecer, darnos cuenta qué hemisferio está trabajando menos y fortalecer. Y nos vamos directos con los dedos en la puerta, porque aquí en este trabajo esa es la portada, pero también en la contraportada está un trabajo que habla de tu arte. Así es. ¿Qué es? Para que lo vayan valorando un poco más. Está una dama o un caballero en un trozo de hielo. Sí, es una mujer dentro de un trozo de hielo, no se alcanza a apreciar, pero está con un grillete, está atada. Y yo hablaba en ese momento, fue mi primera obra, quiero decirte que fue cuando yo llegué a Tijuana. Es la primera que yo pinto, ya con estas características, fuera de lo que era, pues, cuando yo estaba estudiando. Y para mí representaba a esa mujer que cuántas veces les dices, vamos a estudiar, vamos a esto, y no tengo tiempo, no puedo, no. Y ellas solas se están deteniendo cuando tienes esas alas que te pueden llevar a donde tú quieras, ¿no? A seguir adelante. Eso. Este libro fue cuando estaba diputado Miguel Osuna Millán. Fue una invitación también por parte del doctor Miguel Osuna Millán. Y era en relación, obviamente, a adicciones. La portada, quiero resaltar, es del maestro Garzón Macebo, que es Garzón Macebo. Ajá. Es un parte importante de la UABC, sí, en lo que es humanidades, ¿verdad? En el arte, más bien. En el arte, sí. Y la contraportada fue mía, y es un poquito hablar de que, pues sí. ¿Nos puedes leer algo de ese capítulo que quieres que sea importante? Sí. Fíjate que Yesenia Cristal González está también con nosotros, y resulta que yo conocí al maestro Garzón Macebo precisamente por ella. Okay. Porque ella es licenciada en intervención educativa. Entonces, muchas gracias por ese excelente día. Adelante, doctora. Bueno, por ejemplo, yo les ponía aquí que la terapia de arte como herramienta terapéutica en el manejo de las emociones. Lo repetimos despacito porque precisamente la presencia de estas personas que están aquí nos llevan a la familia, y sus hijos, obviamente, sus hijos pueden estar con la intención de hacer escuela contigo. Claro, sí. Adelante. Sí. Lo repetimos despacito. Okay. Aquí hay que diferenciar. Ahí hacen ahora diferencia porque oímos arteterapia o terapia de arte y en los libros se maneja igual, ¿no? Sin embargo, podemos hacer una pequeña diferencia. Cuando yo uso el arte como terapia, es lo que se hace ahora mucho por ejemplo, hay lugares te invitan a pintar con una copa de vino, a convivir, y hay una maestra y todos pintan lo mismo, tratan de pintar lo mismo, aunque no hacen lo mismo, porque nuevamente es una interpretación personal. Sin embargo, ahí que están haciendo es grupal, y lo que se está haciendo es convivencia,
socializar, distraerse, es terapéutico, ¿no? Es un arte que hace terapéutico. Sin embargo, en mi caso, cuando uso la psicología para trabajar emociones, en un proceso terapéutico, voy a usar la terapia de arte, voy a incluir el arte dentro de mi terapia como una herramienta terapéutica. Y especialmente yo lo que hago es enfocarme al manejo, es terapia de arte centrada en el manejo de las emociones. Ahora, ¿por qué lo ligamos con adicciones? Porque las adicciones es una enfermedad emocional. Las adicciones son enfermedades emocionales. Cuando tú oyes a las personas decir, consume porque quiere, está así porque quiere, nadie, a menos que no tengamos un trastorno, vas a buscar enfermarte porque sí solo, ¿no? Enrique Briceño, maestro, está con nosotros la doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero y estamos por iniciar ya el capítulo medular de esta entrevista con lo que es la técnica para de terapia de arte centrada en el manejo de las emociones. Adelante. Ok, entonces esta técnica que yo imparto, que he dado varias conferencias, incluso he dado diplomados con mi técnica, es una técnica mía, ¿no? Donde yo, pues, pensando en el arte, que siempre me ha gustado, empecé a dibujar, pero me enfoqué a expresar las emociones a través del arte. Esa era mi búsqueda de hecho, esa es la búsqueda en mi pintura. Siempre trato de plasmar emociones en ellas, ¿no? Pero, sin embargo, me llevó a entrar a este mundo de adicciones y darme cuenta cómo, como le dije ahorita, es una enfermedad emocional. ¿Por qué? Porque la persona que consume o que tiene conductas, a veces queremos esperar a decir, es que es adicto porque consume cristal, consume marihuana. Por eso la importancia de los padres con valor, de poder ver en nuestros niños, en nuestros niños, ya las conductas de riesgo que traen, incluso de nacimiento, ¿sí? Entonces, ver, el darme cuenta yo de las conductas de riesgo y tratarlas en ese momento y no esperar a que detonen cuando ya hay un consumo de una sustancia mayor. Entonces, ¿en qué? Niños que son retadores, niños o adolescentes que están en lucha de poderes con los padres. ¿Qué son eso? ¿Cómo defines niños que son retadores? Son los niños o adolescentes que retan al padre o retan a la madre. No haz esto, no lo voy a hacer. Hazle como quieras, no lo voy a hacer. O sí me voy a ir. Y se están ya retando, no tienen, y empiezan a retar, y si yo permito que eso continúe, yo puedo generar a una persona que es antisocial. ¿Qué es un antisocial? Es la persona que no respeta ninguna regla, ni ética ni moral. Eso me lleva a que en el mundo alguien siempre va a mandar y alguien siempre va a obedecer. Yo creo que, fíjate, José, que sobre todo cuando somos niños y adolescentes, yo tengo el firme concepto de que somos como borreguitos al inicio, ¿sí? De seguir instrucciones, porque es lo que nos están enseñando, los hábitos, las costumbres, nos están transmitiendo lo que ellos aprendieron. Pero tenemos una responsabilidad muy grande en el momento que entramos, ya no me espero al adulto, a los 17, 18 años, ya como seres humanos necesitamos, es el momento donde empezamos a buscar nuestra individualidad. Y es cuando sí viene ya el buscar qué quiero yo, cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente ahorita lo que dijiste, yo cuando estaba en la comunidad terapéutica de Corsa, había hombres que me decían, es que yo consumo porque mi mamá me hizo tanto daño, me pasó esto, aquello, y entonces por eso, y yo le decía, permíteme, tienes 45 años, ¿todavía responsabilizas a tu madre por tu vida? Cuando deberías de estar agradecido, porque esa mujer, como haya sido, te dio el mejor regalo, que es la vida.
Yo te pregunto más bien, ¿qué estás haciendo con su regalo? ¿Sí? Es responsabilizarnos nosotros. Entonces, ¿quién consume? Es una persona que no sabe cómo afrontar su día a día, su realidad. Y entonces entró a una área donde todo desde el alcohol a lo que quieras, al fentanilo que estamos ahorita en lo más terrible, ¿qué generan? Nosotros somos seres químicos. ¿Y qué son las sustancias? Son químicos. Entonces son químicos que van al cerebro y te distorsionan tu realidad. Te hacen, entre comillas, creer que en ese momento se acabaron los problemas, que todo está muy bien y se siente bien. O sea, nuestro cerebro tiene una cualidad. Nuestro cerebro tiene la cualidad de que se vive, no tiene presente, pasado y futuro. El cerebro vive lineal, ¿sí? Si tú me platicas ahorita algo gracioso que te pasó incluso de niño, lo primero que al recordarlo te vas a sonreír y me lo vas a platicar sonriendo, ¿sí? Si es algo triste, lo vas a traer y lo vuelves a revivir y te pueden brotar las lágrimas aunque ya tengan años de haber pasado, ¿sí? Entonces, si el cerebro es el que etiqueta todo, creemos que tú tienes el control y yo tengo el control. Mentiras. Tu cerebro te controla y mi cerebro me controla, porque cuando yo siento es porque ya mi cerebro te etiquetó y me mandó los químicos necesarios para sentir, ¿sí? Yo reacciono a lo somático o la sensación que mi cerebro generó del estímulo que estoy percibiendo. De lunes a viernes, la doctora Marta Guadalupe Álvarez labora, trabaja en algo que es su creación, que es la terapia de arte. Terapia de arte. Centrada en el manejo de emociones. Centrada en el manejo de emociones. Platíquele, por favor, a quienes están aquí con nosotros, a Carlos Culebro, que se acaba de iniciar en esto, ¿cómo podemos ser parte de ese trabajo? ¿Cómo podemos ser alumnos o alumnas en esa tan especial actividad tuya? Bueno, como te decía, anteriormente he hecho diplomados para mostrar ese trabajo, que me aprendan, en seguirlos guiando porque la característica para ser un terapeuta de arte es ser psicólogo y ser artista, saber arte. ¿Por qué? Porque no es, aquí ojo, terapia de arte no es que te pongo a dibujar por dibujar, no. Cuando yo pongo a dibujar, yo sé qué estoy pidiendo, yo sé qué quiero. Hay algo muy interesante. Puedes dibujar con tu hemisferio derecho, pero también puedes dibujar con tu hemisferio izquierdo. Cuando yo pinto con mi lado derecho, estoy siendo creativo. Cuando yo pinto con mi lado izquierdo, estoy siendo lógico. Ejemplo, normalmente, ¿qué nos dan? Nos dan una hoja en blanco, color blanca, ¿no? Entonces, piensa como si voy a dibujar una simple manzana, pero mi manzana tiene tanta luz que no la puedo ver, y para yo poderla ver tengo que oscurecerla, darle sombras para que la imagen surja. Pero ¿qué pasa si en vez de una hoja en blanco yo te doy una hoja en negro? La oscuridad ya está, entonces vas a tener que utilizar un lápiz blanco. Y en vez de decirle al cerebro que por naturalidad ve lo oscuro, las sombras, ahora le pides que vea las luces. Y yo dibujo ahora luces en lugar de sombras. Y en ese momento estoy trabajando mi lateralidad. Entonces, quiero mostrarte algo. Ajá. Porque esto que está aquí conmigo, esto que voy a mostrarles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, fíjense, y es una pregunta para la doctora. Esto es un dibujo hecho por un invidente, una dama. Este es el borrego cimarrón. Esta es la rumorosa. Uh-huh.
Y en este trabajo, pregunto yo a la doctora, ¿qué ves? Bueno, primero que obviamente probablemente, voy a decir lo que yo veo, ¿no? Lo que interpreto, pero probablemente es una persona que perdió la vista. No es una invidente de nacimiento. ¿Por qué? Porque logró retener las imágenes. Ella está recordando, trayéndose en memoria la imagen para poderla hacer. ¿Y qué utilizan? Utilizan sus dedos como si fuera su vista, moldean. Pero ¿de dónde lo...? Yo puedo moldear viéndolo exteriormente, pero ellos lo que están haciendo es con sus manos moldean la imagen interna que tienen. Nosotros vivimos con imágenes internas. Tú y yo estamos platicando y en nuestro cerebro no hay palabras, hay imágenes, ¿sí? Hay imágenes. Entonces, y cada imagen la asociamos a una emoción, ¿sí? Simplemente, vamos a hacerlo rápido, si yo te digo ahorita, piensa en una pelota. ¿En qué pelota pensaste? De béisbol. Ok, dime las razones por las que les... Porque me encanta el béisbol. Exacto, entonces si tuviéramos aquí 10 gentes... El fútbol lo odio. Y si tuviéramos aquí 10 personas, hubieran elegido una pelota seguramente diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo te dije la pelota, en tu mente corrieron todas las pelotas que has visto, pero tú elegiste la de béisbol. Estamos a punto de concluir en tiempo con esta charla, con esta plática. ¿De qué te vamos a auxiliar, a apoyar para que en esta visita, que es el programa número 42, haya sido favorable para tu persona? Habla de tu último libro. Ok, bueno, pues este es un libro mío, precisamente es un manual de emociones, que lo que traté es de escribirlo, es escribir cómo nuestra cultura, los mexicanos vivimos las emociones, ¿sí? Porque volvemos, a pesar que las emociones son una característica del ser humano a nivel mundial, nuestra cultura, nuestra familia, obviamente interviene en cómo las sentimos y cómo las expresamos, ¿sí? Entonces, en este manual, pues, hablo precisamente de eso, que son las emociones, cómo parten desde el vientre materno. Una característica que todos, fotos que van a ver y algunos son mis nietos, les sé como modelos a mis nietos, y las obras que vienen, algunas que vienen son obras mías, también hay fotos de mis obras. Y pues bueno, es esto, habla de las emociones, ¿no? Entonces, vuelvo. ¿Por qué el arte y las emociones? Porque somos seres artísticos, ¿sí? El arte viene implícito. ¿Cuál es el primer lenguaje? ¿Cuál fue el primer lenguaje de nuestros antepasados? Antes el trazo era el ritmo, eran las danzas, eran los rituales, ¿sí? Después, pues los trazos. Entonces, es arte. Somos seres artísticos por naturaleza, ¿sí? Fíjate que estás hablando de arte y yo recuerdo que otra de tus actividades es tejer Sí. y hacer tu propia ropa, Sí. tu propia vestimenta. Platícame cómo tienes tiempo para tantas cosas. Es que te decía en algún momento, ¿no? Que lo que era vamos a decir, mi pasión, mi hobby, que era la pintura, pues ya tengo varios años que se conjugó con lo que es la terapia, y entonces mi pintura, que era una parte para mí, vamos a decirlo, se convirtió en parte de mi trabajo, ¿no? Pero sin embargo, trato en los espacios que tengo, pinto, o me gusta mucho tejer, que ese fue un legado de mi abuela paterna, que fue la que me enseñó a tejer. Entonces es algo que disfruto mucho. Creo que todo lo que sea crear, me gusta. Y aprendí algo muy importante. Poder crear, poder conocer mis emociones para poder ayudar a otros. El haber entrado a trabajar. Mi trabajo fue literalmente con los adictos que venían del bordo. Con los adictos del bordo. Del bordo. Los más complicados. Sí, y los que ya venían en fase, tenemos que entender las fases, porque hablamos de que son adictos los que andan en la calle. En la calle no hay adictos. Los adictos todavía están en su casa o en su trabajo ahorita. Los que vemos en la calle son dependientes.
los que ya dependen de una sustancia para no sentir el síndrome de abstinencia. Entonces, ¿has estado también con eso? Sí, sí, en la comunidad terapéutica en Corsa. Yo empecé ahí hace más de, 10 años, más de 12 años, o más, 15 años, yo creo. Estuve como 8 años como terapeuta. De ellas fui la primera mujer que entró a la comunidad y empecé con 35 hombres. El cupo eran 130 y lo tuvimos lleno. Y luego tuve hace 5 años con el alcalde Gastelum. Tuve la bendición de que me invitó a ser directora del Instituto Municipal contra las Adicciones, donde seguí este proceso y metí el arte dentro del proceso también de rehabilitación. ¿Todavía se está dando eso? Esta cosa, no sé cómo se maneje, porque ya ves que cambios de gobierno hay cambios, pero la bendición es que continúa. Es una comunidad, poca gente en Tijuana lo sabe, es una comunidad que es gratuita, la sustenta el gobierno, con puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? No están en encierro, ellos tienen que estar ahí por voluntad, no hay guardias. ¿Tienen ubicación ¿Sí? ¿En qué domicilios? Están en el kilómetro 27.5 de la carretera libre a Tecate, se llama Corsa. Y cuando yo estuve en esa administración, pude lograr que haya también el de mujeres, que es de la misma forma, es gratuito, con un internamiento de 9 meses. Eso sí, ¿por qué? Porque 3 meses, 4 meses, no, le tenemos que dar el inicio a una nueva vida. Por eso son los 9 meses, el poder restablecer su vida hacia algo más productivo, ¿no? ¿Cómo se contactan contigo para tener esa terapia personal? Claro que sí. ¿Y es costosa? No, creo que no es costosa la mía, porque sigo en el mismo concepto de que quiero ayudar, ¿no? Entonces mi costo es de $700 realmente por consulta. Y donde me puede contactar es al teléfono, que es el 664-123-7111. 123. Qué fácil está el número, mira, sí. 664-123-7111. Sí. La doctora Marta Guadalupe Álvarez Romero fue parte importante de este programa. Muchísimas gracias. Al contrario. Por estar aquí con nosotros. A Karina Córdoba Sánchez, que también tiene una invitación especial para este rico café. ¿Qué te ha parecido el rico café? Muy rico, muy rico. Muchas ¿Sí gracias. te gustó el café? Sí, claro que sí. Bueno, quiero decirte que esa taza ya es tuya. Muchas gracias. Entonces, cuando disfrutes de ella en tu casa, en donde quiera, recuérdanos. Espero que te haya gustado esta charla, que nos sirva a ambos, a ti para que sigas en esa encomienda. ¿Cuándo la encontraste? ¿Cuándo fue, como dicen por ahí, cuál fue el segundo que cambió tu vida? Yo creo que fue con la maestra Norma Esquivel, que hemos platicado, quien fue, como te decía, yo entré a los 48 años. Y me di cuenta en una feria de trabajo que no recibían currículos de mayores de 25 años. Entonces yo dije, algún día yo voy a atender en mi casa, no importa, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Y fue una diosidad el llegar a las oficinas de Norma Esquivel cuando ella era la directora de la Dirección Municipal contra Adicciones, y rompiendo todos sus esquemas que tenían, porque la comunidad era de varones, el haberme invitado a participar como psicóloga, siendo la primera mujer que entré a la comunidad. Yo era la única mujer entre 130 hombres. Llegué a tener en mi salón, porque les damos clases, les damos psicoeducación, a 100 hombres sentados. 100 ¿no? hombres y tú de dama. Y yo únicamente como mujer ahí adentro. Dicen que la vida es un sueño, inclusive hay una novela que así se llama, y agradezco con todo mi corazón tener la posibilidad de haber transmitido este programa, que es un rico café, es el 42. Gracias, doctora, artista plástica, y espero que te
tengas muchas visitas a tu próxima terapia Claro, artística. así es. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.